El Real Madrid sufre otra derrota y es la segunda de la temporada. Esta vez siendo la primera en Champions, donde el equipo de Xabi Alonso venía haciendo muy buena competición, habiendo encajado muy pocos goles y contando sus partidos por victoria. Pero todo esto iba a cambiar la noche en la que llegaron al estadio de Anfield. El Real Madrid buscaba ante uno de los rivales contra los que más veces se ha enfrentado en esta competición buscar la revancha después de la derrota por 2-0 obtenido en la fase de liguilla del año pasado. Pero el Real Madrid, un año después, se ha llevado la misma cantidad de puntos. Es cierto que los de Xabi Alonso plantearon un partido con ciertas modificaciones con respecto a la jornada anterior, aunque repetían el 11 que había disputado el clásico frente al FC Barcelona en el Santiago Bernabéu. Xabi Alonso optó por volcar en el costado derecho a Camavinga en lugar de posicionarlo en el centro del campo para dejar la construcción del juego a un Arda Güler que es sin duda pieza fundamental para el técnico Tolosarra. Pero lo cierto es que según avanzaban los minutos, el conjunto inglés iba superando por momentos y por tramos del juego al conjunto visitante. Prueba de ello es que en la segunda parte el centro del campo fue dominado por el conjunto de la ciudad de los Beatles y empezaron a imponer su peligroso juego aéreo para sobreponerse a la defensa madridista. Un excelso Courtois pudo sostener al equipo en la primera parte, evitando que jugadores como Szoboszlai anotaran 2 goles durante la primera parte. Todo esto en la memoria de los madridistas nos hacía recordar a ese partido mítico de la final de la Copa de Europa, donde un Liverpool que literalmente volaba quería la revancha de aquella final perdida en Kiev, pero el meta belga consiguió sostener al equipo con sus paradas y con las pocas ocasiones que tuvo el Real Madrid consiguió que Vinicius anotara el gol en la final que daba el 1-0 y la Champions número 14 para el Real Madrid. Lamentablemente esto no fue lo que sucedió ayer. Parte de este proceso podríamos decir que tiene que ver con la falta ya no solo de capacidad para superar a la defensa por parte del ataque madridista, sino que cuando llegaban a esa zona llamada de 3/4 de campo, los jugadores de Xabi Alonso realmente no sabían qué hacer. Y muestra de ello es que hasta el minuto 44 no fue la primera vez, siendo Jude Bellingham, que el Real Madrid intentaría anotar la meta defendida por Mamardashvili. El ex del Valencia está siendo titular en el Liverpool para sustituir a un lesionado Alisson. El partido, lejos de lo que nos tiene acostumbrado el conjunto merengue esta temporada, fue perdiendo el control en favor de los locales con el paso de los minutos. Algo que hacía que el Liverpool se sintiera cómodo y que al Madrid poco a poco se le fueran apagando las luces en cuanto a las ideas. Ayer pudimos ver cosas a las que no estamos acostumbrados, como que Dinhausen cometiera errores clamorosos, que Tchouaméni estuviera errático en el centro del campo, pero sin duda la mayor percepción de que el conjunto estaba completamente perdido se vio reflejado en un Camavinga apostado en la banda que no era capaz ni de desbordar ni de combinar con los interiores, ya fuesen Jude Bellingham o el mismo Arda Güler. En el apartado físico, el Real Madrid cada vez fue a menos y entregando la cuchara al conjunto local que se iba sintiendo bastante cómodo con el control del partido. Es cierto que, como ha señalado, el Real Madrid sufre otra derrota
y es la segunda de la temporada. Esta vez siendo la primera en Champions, donde el equipo de Xabi Alonso venía haciendo muy buena competición, habiendo encajado muy pocos goles y contando sus partidos por victoria. Pero todo esto iba a cambiar la noche en la que llegaron al estadio de Anfield. El Real Madrid buscaba, ante uno de los rivales contra los que más veces se ha enfrentado en esta competición, buscar la revancha después de la derrota por 2-0 obtenido en la fase de liguilla del año pasado. Pero el Real Madrid, un año después, se ha llevado la misma cantidad de puntos. Es cierto que los de Xabi Alonso plantearon un partido con ciertas modificaciones con respecto a la jornada anterior, aunque repetían el 11 que había disputado el clásico frente al FC Barcelona en el Santiago Bernabéu. Xabi Alonso optó por volcar en el costado derecho a Camavinga en lugar de posicionarlo en el centro del campo para dejar la construcción del juego a un Arda Güler que es sin duda pieza fundamental para el técnico Tolosarra. Pero lo cierto es que según avanzaban los minutos, el conjunto inglés iba superando por momentos y por tramos del juego al conjunto visitante. Prueba de ello es que en la segunda parte el centro del campo fue dominado por el conjunto de la ciudad de los Beatles y empezaron a imponer su peligroso juego aéreo para sobreponerse a la defensa madridista. Un excelso Courtois pudo sostener al equipo en la primera parte, evitando que jugadores como Szoboszlai anotaran 2 goles durante la primera parte. Todo esto en la memoria de los madridistas nos hacía recordar a ese partido mítico de la final de la Copa de Europa, donde un Liverpool que literalmente volaba quería la revancha de aquella final perdida en Kiev, pero el meta belga consiguió sostener al equipo con sus paradas y con las pocas ocasiones que tuvo el Real Madrid consiguió que Vinicius anotara el gol en la final que daba el 1-0 y la Champions número 14 para el Real Madrid. Lamentablemente esto no fue lo que sucedió ayer. Parte de este proceso podríamos decir que tiene que ver con la falta ya no solo de capacidad para superar a la defensa por parte del ataque madridista, sino que cuando llegaban a esa zona llamada de 3/4 de campo, los jugadores de Xabi Alonso realmente no sabían qué hacer. Y muestra de ello es que hasta el minuto 44 no fue la primera vez, siendo Jude Bellingham, que el Real Madrid intentaría anotar la meta defendida por Mamardashvili. El ex del Valencia está siendo titular en el Liverpool para sustituir a un lesionado Alisson. El partido, lejos de lo que nos tiene acostumbrado el conjunto merengue esta temporada, fue perdiendo el control en favor de los locales con el paso de los minutos. Algo que hacía que el Liverpool se sintiera cómodo y que al Madrid poco a poco se le fueran apagando las luces en cuanto a las ideas. Ayer pudimos ver cosas a las que no estamos acostumbrados, como que Dinhausen cometiera errores clamorosos, que Tchouaméni estuviera errático en el centro del campo, pero sin duda la mayor percepción de que el conjunto estaba completamente perdido se vio reflejado en un Camavinga apostado en la banda que no era capaz ni de desbordar ni de combinar con los interiores, ya fuesen Jude Bellingham o el mismo Arda Güler. En el apartado físico, el Real Madrid cada vez fue a menos y entregando la cuchara al conjunto local que se iba sintiendo bastante cómodo con el control del partido. Es cierto que, como ha señalado el míster en rueda de prensa, por cierto lo tenéis en un short, que quizá no es una catástrofe este partido.
Es un partido que honestamente se puede perder, ya que a pesar de que el Liverpool viene en mala racha, siempre es uno de esos equipos candidatos a lograr el trofeo europeo o la Premier League. Es cierto que no todos los refuerzos que tenían se encontraban sobre el terreno de juego, pero sí que estuvo un gran Equitique que hizo un muy buen partido. Pero vuelve a sobrevolar sobre la hinchada madridista que este conjunto, en los que se conocen como partidos clave, esos días D y hora H, el equipo a veces no sabe cómo rendir. Ya ocurrió en el partido contra el PSG en el Mundial de Clubes, al que se le achacó que quizás el proyecto estaba todavía demasiado fresco. Por supuesto, esto se vio reflejado también en la visita al Metropolitano para el derbi madrileño, donde la mala fortuna y la desconexión de algunos jugadores, sobre todo en el segundo tiempo, hicieron que el Atlético de Madrid ya tuviera el título del año, que es ganarle a sus vecinos. Y otra vez se volvió a acusar de que, oye, quizá solo es una cosa que ocurre en momentos puntuales. Y llegó el clásico, donde todo el mundo temía que podía ocurrir lo mismo que había pasado en los dos anteriores encuentros de los que estaba hablando. Pero sucedió lo contrario. Es cierto que no fue una victoria apabullante, que el Madrid no goleó, que no arrolló al Barcelona, pero sí que es verdad que sobre el juego demostró una superioridad al conjunto catalán. Y aunque el Madrid no tuvo fortuna entre fueras de juego y ocasiones que fueron erradas como el penalti de Mbappé, sí que se vio a un Real Madrid que podía ser bastante superior al Fútbol Club Barcelona. Y con ese ánimo, con esa fuerza, llegaba el partido contra el Liverpool, que vuelvo a repetir, no pasa nada, es un partido intrascendente para lo largo que es la temporada, pero sí deja el run run de que la mayoría de las veces que el Real Madrid se enfrenta a un equipo de, y sin querer desmerecer a nadie, su categoría, alguien con quien se puede disputar títulos, a los jugadores no les sale el plan. Quizá, como dijo Xabi Alonso, todavía el equipo está en construcción. Quizá es verdad que, como dice el míster, hay que buscar a los mejores jugadores para el momento en el que se encuentren. Yo de eso no lo sé. Y por supuesto, si supiera algo, no me voy a encargar yo de enseñarle a uno de los mejores mediocentros de la historia del fútbol español, que ha estado jugando en la élite durante casi 2 décadas y que ha sido, entre otras cosas a destacar, campeón del mundo. No voy a llegar yo desde mi casa y decirle, mira Xavi, no tienes ni puñetera idea. Porque obviamente me dirá, adelante campeón, ahí tienes el campo de entrenamiento. Pero lo que sí sé es que si el plan no se ejecuta a la perfección, el equipo no tiene alternativa y los jugadores no son capaces de acondicionar el juego a otro estilo de partido. No sé, honestamente, si 2 meses, o 3, o 4, o 5 son los que necesita Xabi Alonso para que el equipo termine de carburar. O a lo mejor necesita toda la temporada. Lo que sí sé es que los días clave el equipo no funciona tan bien como lo hace en otros partidos de estos de los que se dice que ya vas con la mentalidad de que has ganado antes de bajarte del autobús. Porque está claro que es lo que viene ocurriendo. Está claro que Xabi Alonso, aunque no consiga encontrar ese 11 ideal que él quiere para el juego, el desborde, el ahora me voy, me vengo, la realidad de todo esto es que no encuentra
la forma de construir a un equipo que se baja con la mentalidad de te voy a competir de tú a tú. No sé si es el querer ejecutar un plan que va mucho más allá, pero sí sé que esta victoria, que vuelvo a repetir, para nada es significativa, ni supone ningún problema, ni que el Madrid esté con pie y medio fuera de la competición, mucho menos, ni siquiera tienes a fondo el decir, es que vamos a tener que jugar el playoff como el año pasado, no es lo fundamental de todo esto. La clave es que vuelve a ser otro partido donde el Real Madrid no es capaz de adaptarse a lo que está ocurriendo en el terreno de juego. Parece que el conjunto de Xabi Alonso tiene un plan trazado desde casa y que es inamovible. Tampoco vemos a jugadores intentando hacer cosas distintas. Ayer fueron contadas las veces en las que vimos encarar a Vinicius. Ayer fue otro día en el que, ante una maraña de jugadores en la frontal del área, pocas veces se vio a alguien intentar chutar desde la frontal, yo qué sé, para buscar un córner. Y todas estas cosas son las que preocupan. Y no porque tenga que venir el Manchester City a jugar en la jornada de Champions, porque si se vuelve a perder ese partido, que es perfectamente plausible, no pasará nada grave. Pero el mes avanzará y llegará la Supercopa de España, que te la juegas a 90 minutos. Y llegará la fase final de la Champions, donde 2 noches como esta, en las que no sepas realmente qué hacer, te dejarán fuera de la competición. Y eso es lo que preocupa. No preocupa la hora, el problema no es el cuándo, es el qué está pasando. El Real Madrid tiene un encuentro este fin de semana contra el Rayo Vallecano, del que se supone que el equipo debería ir relajado. No en el sentido estricto de la palabra, sino que no tiene la presión de que sea un Rayo que le vaya a morder. Pero ¿y si ocurre? ¿Qué fue lo que pasó el año pasado? Porque el año pasado se visitó el estadio de Vallecas con la misma mentalidad. No pueden morder. No van a estar tan locos. Si lo estaban. Y todos sabemos qué ocurrió en Vallecas el año pasado. No sé qué medidas tomará el míster ahora. No sé si dará un toque de atención, si hablará con ciertos jugadores, si le pedirá más a los que están en el banquillo, si les exigirá todavía más a los que están en el terreno de juego desde el minuto 1. Lo que sí sé es que estos planes de Xabi Alonso, en momentos concretos, no están funcionando. Y entiendo que no puede ser un tema de actitud, porque al contrario que el año pasado con Ancelotti, los jugadores realmente no bajan los brazos. No se descuelgan. Van a por todas, pelean, se cansan y no pasa nada hasta el minuto 70. Quizás hay que tener un poco de manga ancha con ciertos jugadores. Quizás ante ciertos momentos donde ves que tu plan, que funciona jornada tras jornada, esta vez no funciona, hay que decirle a otros jugadores, haz lo que tú veas. Inténtalo. Quizás este control está muy bien, pero claro, el control sin esa eficiencia no sirvió ayer. Y aunque Xabi Alonso se recrea y toda la afición confía en que veamos ese rock and roll que dijo que quería meterle al equipo el día de su presentación, ayer la música que sonó fue la de los Beatles. Muchas gracias por estar aquí. Otro vídeo más. Déjame en comentarios qué te pareció el partido del Real Madrid, si estás de acuerdo con el análisis, si no, no. Y nos vemos
en el próximo vídeo.